Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, vamos a continuar con lo que nos trae aquí. Vamos en esta cápsula de literatura náhuatl. El día de hoy vamos a abordar un fenómeno interesante que es el de cómo se da el proceso de comunicación, sobre todo en las sociedades como las sociedades mesoamericanas, en donde no se creó propiamente una forma de escribir como la conocemos en la actualidad. Es decir, no tenemos escritura en el sentido de tener eh, eh, algunos guarismos que representan un sonido, un fonema. Lo que tenemos son pictografías, lo que tenemos son dibujos que se hacían en los códices, y una forma muy importante de transmisión del conocimiento que en la antigüedad fue la oralidad, apoyada, sí, en gran medida, en lo que se decía en estos libros que ahora llamamos códices. El proceso que se da en la oralidad es sumamente interesante porque no es un proceso, digamos, que en su momento fuera muy consciente, aunque sí constante. Eh, ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, imaginemos las sociedades de hace miles de años en donde pues están cazando, están cosechando, están pescando, algunas se dedican a labrar las piedras, otras a elaborar algunos otros objetos, objetos que la gente utiliza. Cada uno de ellos ve en su actividad qué es lo que hay que hacer para llegar a tener bien acabado un objeto. Y esto lo van enunciando, lo van diciendo. Eh, estas formas entonces se tienen la posibilidad de compartirlas con otros profesionistas, ¿no? Con otros agricultores, con otros artesanos, con otros labradores de piedra, en fin, con pescadores. Y ellos le van aumentando algo de información a estas formas de decir. Y esto va construyendo de alguna manera lo que después vamos a conocer como los discursos. Una parte muy importante de la literatura antigua, de la literatura prehispánica. De igual forma, hay quienes se dedican a elaborar cantos, había quienes se dedicaban a elaborar cantos, había quienes se dedicaban a elaborar algunas formas de lo que ahora llamamos poesía y que pues en su momento fue muy importante para estas comunidades. ¿Por qué razón? Pues porque estos poemas o estos cantos, digámosle así mejor, estos cantos, pues se dedicaban a exaltar determinados aspectos de la vida social. Eh, es importante mencionar que en las sociedades antiguas, en los discursos que tenemos, en muchos de los elementos que tenemos, no hay propiamente un creador. ¿Por qué razón? Porque una de las características de la comunicación de tipo oral es que no se dice quién lo crea, simplemente se crea algo y se va puliendo con el tiempo, van desapareciendo cosas, otras permanecen, algunas permanecen durante mucho tiempo y estas son las que van a destacar. Un ejemplo de esta comunicación oral la tenemos en los chistes, por ejemplo, o en los refranes. Cuando yo digo camarón que se duerme se lo lleva la corriente, pues no hay, bajo ningún concepto, algo que me indique quién creó ese refrán. O si digo más vale pájaro en mano que ver ciento volando, pues bueno, tampoco hay no existe el autor. Es decir,
En este tipo de sociedades en donde la transmisión se va dando de forma oral, pues la creación individual va a estar por debajo de la creación colectiva. Es más importante la creación colectiva que la creación del individuo. Entonces, todos los logros individuales van a estar supeditados a los logros de la sociedad. Es por eso que de repente no tenemos nosotros quien creó un determinado poema u otro. Bueno, ya estaban en ese proceso, por eso el doctor Miguel León Portilla pues pudo identificar los cantos de Nezahualcóyotl, los cantos de Macuilexóchitl, una poeta muy buena, Acolmistli, ¿no? En fin, tenemos los nombres de algunos de esos creadores. ¿Por qué? Porque esta situación pues fue cambiando. Entonces, ese proceso comunicativo que se da entre iguales, que se va compartiendo con otros, que se van estableciendo, no se da a lo largo de unas cuantas décadas. Tienen que pasar varias generaciones antes de que algún tipo de comunicación oral quede perfectamente establecido. Así tenemos, por ejemplo, también que poemas, como estos poemas épicos de la Ilíada y la Odisea, pues bueno, conocemos la versión, una sola versión, la versión de Homero. A Homero se le ocurrió ponerlo por escrito y esa es la versión que vamos a conocer. Quiere decir esto que antiguamente es muy probable que otros rapsodas griegos o aedos griegos supieran otras versiones y que cada quien dijera lo que más le interesaba decir de esas versiones, ¿no? Entonces, pues algunos destacaban algún tema, otros destacaban otro, en fin, la versión que conocemos es la que nos ofreció en su momento Homero. Suponemos que antiguamente en Mesoamérica, pues la cosa era más o menos así. ¿Por qué? Porque esos procesos de comunicación o en esos procesos de comunicación estaba inserta toda la sociedad. Después había especialistas, sí. Tenemos, por ejemplo, los testimonios de Hernando Alvarado Tesosomoc, que dice que había especialistas para elaborar ciertos cantos, alguna manera de cantos. Había otros para elaborar otros cantos, los cantos tristes, los cantos que ensalzaban al ejército mexica, en fin, había distintos especialistas rituales, algunos especialistas en la elaboración de estos cantos, varios forjadores de cantos que se especializaban. Pero pues esto ya lo vemos para los finales del periodo mexica, ¿no? Entonces, pues llegaron en su momento los españoles y estos pues destacaron estos aspectos. Pero antiguamente es muy probable que la forma de transmisión haya sido de unos a otros y solamente estableciendo algunas formas de enunciación. En este sentido, pues es muy importante decir que también Eric Havelock, por ejemplo, reconoce que las formas con las cuales conocemos ciertas cosas transmitidas por la oralidad obedecen a otras maneras de estructuración. El tono, la entonación, la polisemia de las palabras, los ademanes, todo ello va haciendo muy particular algún aspecto de la lengua. Por ejemplo, cuando alguien está contento, pues bueno, se le nota en la tonalidad. Sabemos que alguien está contento por los tonos, por los ademanes, por la sonrisa, que cuando alguien está enojado o está triste o tiene melancolía, entonces son diversos los tonos, son diversas las maneras de expresión y esto es lo que podemos decir respecto al pasado prehispánico. En fin, la siguiente vez veremos algo de las manifestaciones antiguas de esta literatura. Pues bien, hemos llegado al final de esta cápsula y nos vemos la siguiente.